Bien, veamos entonces la primera parte, ¿sí?, de la clase de hoy, que corresponde al estudio del momentum lineal o también llamado cantidad de movimiento P. El momentum lineal o cantidad de movimiento P, chicos, fíjense en primer lugar, la notación es una P minúscula con una flechita arriba que ya nos está avisando con antelación de que es una magnitud vectorial, es decir, que tiene módulo, dirección y sentido. Bueno, este momentum lineal tiene diferentes nombres, se llama momentum lineal, cantidad de movimiento, impulso lineal también se llama, ¿sí?, impulso lineal, también se llama ímpetu, ¿sí?, son diferentes maneras de referirse a esta magnitud física. Veamos en qué consiste dicha magnitud. Supongamos que tenemos una partícula, como la que se indica acá, la vamos a colorear fuerte, ¿sí?, con verde, una partícula de cierta masa m, que ejecuta una cierta trayectoria curvilínea arbitraria cualquiera, o sea que tiene una forma totalmente arbitraria esa trayectoria, no es importante a la hora de definir el momentum lineal. Desde luego, el movimiento de esta partícula va a estar computado respecto de un sistema de referencia que nosotros lo vamos a definir como inercial, o sea que va a ser un sistema de referencia que verifica las leyes del movimiento de Newton. Bien, ya saben ustedes de nuestros estudios de la cinemática que el vector de velocidad instantánea en cada punto es tangencial a la trayectoria. Ahora bien, ¿cómo se define el vector momentum lineal? Como ya dijimos, se denota con la letra P minúscula y se le pone la flechita arriba para indicar que es una magnitud vectorial, y el mismo se define como el producto de la masa por el vector velocidad que tiene la partícula en cada instante. Desde luego, como dijimos, es una magnitud vectorial y por lo tanto está caracterizada por un módulo, dirección y sentido. En virtud de lo que vimos en las clases anteriores, aprendimos que siempre que tengamos, y esto en verdad lo saben de álgebra, por ejemplo, un vector A que sea igual a un escalar lambda que multiplica otro vector B, entonces eso implicaba que el vector A siempre era paralelo al vector B. Bueno, aquí el escalar es la masa m, ¿sí?, y los vectores A y B serían el momentum lineal P y el vector velocidad B. En otras palabras, en este contexto, el vector momentum lineal siempre es un vector paralelo al vector velocidad instantánea en cada punto. Entonces, de hecho aquí está dibujado, mírenlo, el vector P es paralelo al vector velocidad instantánea en cada punto. El hecho que el vector P sea paralelo al vector velocidad instantánea implica que el vector P es tangencial, por lo tanto, a la trayectoria en cada punto de ella, ¿sí?, como estoy dibujándola aquí. ¿Está entendido hasta acá, chicos? Las unidades en sistema internacional para el vector de momentum lineal son el kilogramo por metro sobre segundo, y esta unidad es totalmente equivalente a escribir newton segundo. En módulo, si quisieran calcular el módulo, magnitud o norma del vector, simplemente lo escriben como el módulo de P es igual a la masa por la rapidez V. Desde luego, como es un módulo, esto es una magnitud escalar, es un número seguido por las correspondientes unidades. Como todo módulo o norma es no negativo, es decir, mayor o igual que 0. Ahora bien, una magnitud importante que se deriva de la definición de momentum lineal y que la vamos a aplicar mucho es el delta de P, es decir, el cambio en cierto intervalo de tiempo que experimenta el vector momentum lineal. Desde luego, como toda magnitud física que está precedida por el operador delta, esto es el momentum lineal final menos el momentum lineal inicial, esto es el momentum lineal en un tiempo t final menos el momentum lineal en un tiempo t inicial. O simplemente P final menos P inicial, ¿sí? Por definición, el P final es la masa por la velocidad final y el P inicial es la masa por la velocidad inicial. Entonces puedo sacar factor común la masa y escribir el delta de P como la masa por la velocidad final menos la velocidad inicial, es decir, la masa por delta de B. En efecto, vemos y aprendimos que el cambio del momentum lineal, esto es delta de P, es igual al producto de la masa por el delta de B. Por lo tanto, propiedades del cambio de momentum lineal, o sea, el delta de P. Ese delta de P es paralelo al vector delta de B, que es el cambio de velocidad instantánea. Y si ustedes recuerdan de lo que vimos en cinemática, delta de B era paralela a la aceleración media. Por lo tanto, el delta de P también es paralelo al vector de aceleración media. O sea que si conocen el vector de aceleración media, automáticamente conocen la dirección y sentido del vector delta de P. ¿Tienen alguna duda hasta acá, chicos? Bueno, veamos ahora algo que es importante desde el punto de vista gráfico. Disculpa, Gaby, Sí. delta de P, ¿qué era? ¿Cómo? El delta de P era El el... cambio del vector momentum lineal. ¿Sí? Bien, gracias. De nada. Bien.
Entonces, si nosotros tenemos, veamos cómo se dibujaría, o sea, cómo se representaría gráfica o geométricamente este vector delta de P. Si esta es la trayectoria arbitraria ejecutada por la partícula, que ahí la remarqué en verde, entonces este es el vector P inicial y el vector P final. Como ya dijimos, tangenciales a la trayectoria en cada instante. Es una propiedad del vector momentum lineal. Si yo quiero conocer gráficamente el vector delta de P a partir de estos dos vectores, lo que debo hacer es lo siguiente. Yo sé que el delta de P es el P final menos el P inicial. Pero por definición de resta de vectores, el P final menos el P inicial es lo mismo que al P final sumarle el opuesto de el P inicial. ¿Sí? Y entonces lo que hago acá, fíjense, aplico métodos gráficos, voy a usar el método de la poligonal que les enseñé en el video ese que tenían que ver. Coloco el vector P final. A continuación del vector P final, ¿sí?, debo ubicar el vector menos P inicial. ¿Quién es el vector menos P inicial? El vector menos P inicial es el vector opuesto, es decir, que tiene mismo módulo, misma dirección, pero sentido opuesto que el vector P inicial. Por lo tanto, si el vector P inicial tiene esta dirección y sentido, ¿sí?, esta es la dirección y sentido del vector P inicial, entonces el vector menos P inicial, y es el vector que es de interés para calcular esta resta, será este vector que estoy dibujando aquí en gris, así, o sea, opuesto al vector P inicial, ¿lo ven? Entonces, este vectorcito que está acá, lo quito porque en verdad ese no interviene. Yo simplemente lo dibujé para enfatizar que el vector menos P inicial es el opuesto del P inicial, o sea, tienen sentidos opuestos, pero igual dirección y módulo. Listo, el método de la poligonal decía, para sumar dos vectores, como en este caso es el P final más el vector menos P inicial, simplemente pone uno a continuación de otro, como hice aquí. Finalmente, la resultante en este caso viene dado simplemente por el vector que tiene origen en el primer vector, disculpen, origen en el primer vector y extremo en el segundo vector, como se ve acá. Este vector, dibujado acá en azul, si quieren lo remarco en verde para que quede más enfatizado, este así, es el vector delta de P. ¿Sí? Ese es el vector delta de P, que es P final más menos P inicial, o lo que es lo mismo P final menos P inicial. ¿Está claro, chicos, hasta acá cómo se trabaja gráficamente? Esto no se lo van a pedir ahora, pero bueno, simplemente los quería enseñar. ¿Estamos? Eso es todo lo que tienen que saber acerca del impulso lineal o momentum lineal o cantidad de movimiento de esta partícula que dibujé ahí ejecutando esa trayectoria arbitraria. Ahora veamos la definición de impulsión o impulso de una fuerza. Es muy leve la diferencia entre los nombres de uno y otro. Fíjense que el P se llama impulso lineal, mientras que esta magnitud que vamos a ver ahora, que se nota con la letra J, se llama impulsión de una fuerza, o simplemente impulsión, o impulso de una fuerza, ¿sí? Tengan mucho cuidado con no confundirlo porque no son lo mismo. Bien, el impulso de una fuerza o impulsión de una fuerza se denota con la letra J mayúscula y se le pone, ¿sí?, la flechita arriba, indicando de que la magnitud efectivamente es una magnitud vectorial. Tendrá su módulo, dirección y sentido. Bueno, veamos cómo se calcula esta impulsión J en virtud de su definición. Sea f de t, ¿sí?, fíjense acá en forma vectorial, la expresión de una fuerza como función del tiempo. Esta fuerza tiene componente en x y esta fuerza tiene componente en y. De allí que quede expresada como fx de t versor y, fi de t versor j. Esta desde luego la componente en y, es decir, en la dirección del eje y esta es la componente x, es decir, en la dirección del eje x. Fíjense además que esas componentes son funciones del tiempo. Eso significa que en general esta fuerza, ¿sí?, cada una de sus componentes de esta fuerza, pueden estar variando, mejor dicho, en el tiempo. ¿Sí? De hecho, acá lo indiqué, vector fuerza variable en el tiempo. O sea, es una función del tiempo. Para cada instante de tiempo, las funciones componentes fx de t y fi de t toman diferentes valores en general. También puede ser constante, ¿sí?, pero en general va a tomar diferentes valores, mostrando que la fuerza es variable en el tiempo y por lo tanto es una función del tiempo. ¿Sí?
Consideremos entonces esta fuerza general y arbitraria para calcular la impulsión producida por esta fuerza F. Desde luego, como toda fuerza en sistema internacional, se mide en newton. ¿Cómo se calcula entonces la impulsión J de una fuerza, chicos? Se define como la integral definida entre el tiempo inicial y el tiempo final de la función que describe la fuerza como una función del tiempo. ¿Sí? En otras palabras, esta integral es la integral de lo que se denomina una función vectorial. La van a conocer estrictamente en cálculo 3, ¿sí? Pero quédense tranquilos que con el examen de cálculo 2 les basta y sobra para resolver esta integral. Ya vamos a ver por qué. Pero la sigamos describiendo. Es una integral entonces definida que se aplica, mejor dicho, sobre la expresión f de t que caracteriza la fuerza como una función del tiempo. Fíjense algo fundamental. La impulsión J, chicos, se calcula no en un instante, repito, no en un instante, sino en un intervalo de tiempo que comienza en un tiempo arbitrario t inicial y finaliza en otro tiempo arbitrario t final. O sea que la impulsión J, chicos, siempre se calcula en un intervalo de tiempo. No tiene sentido de hablar de la impulsión J en un instante dado. ¿Sí? Si usted le piden calcular la impulsión J, automáticamente le tienen que estar dando el intervalo de tiempo en el cual quieren calcular. Y ese intervalo de tiempo, desde luego, son los límites de esta integral. ¿Sí? El límite inferior y el límite superior. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Es fundamental que sepan eso. La impulsión J no se calcula en un instante, se calcula en un intervalo de tiempo. Y los extremos de ese intervalo corresponden a los límites de integración en la definición de impulsión J. Ahora bien, ¿por qué yo les decía que para resolver esta integral de un campo o función vectorial no necesitaban irse a cálculo 3 a pesar de que ahí recién se lo enseñan? Bueno, muy sencillo, porque en cálculo 3 cuando vean esto le van a enseñar que esta integral se lleva a cabo componente a componente. O sea que integrar la función de fuerza, que es una función vectorial, en el intervalo de tiempo t inicial a t final, significa integrar cada una de las componentes escalares de la fuerza en ese intervalo. Estas componentes, la Fx y la Fi, son las componentes escalares de la fuerza, ¿sí? Como una función del tiempo. ¿Sí? Esta es la componente en x y esta es la componente en y. Desde luego, como son componentes escalares, son por lo tanto funciones reales de cálculo 2. Y por lo tanto, estas integrales definidas que están acá entre corchetes son las integrales definidas que ustedes conocen, ¿sí? De cálculo 2. Lo único novedoso es que estas integrales están acompañadas del versor i y del versor j, ¿sí? Que le devuelven el carácter vectorial a la impulsión j como debe ser. En definitiva, resolver esta integral del campo vectorial significa integrar componente a componente. Integra entre t inicial y t final la componente en x y la acompañan de su versor correspondiente, que es el versor i. Integran entre el tiempo inicial y el tiempo final la componente escalar f sub i y la acompañan de su versor correspondiente j, ¿sí? Indicando así que esta componente que está aquí tiene dirección en el eje x y esta componente que está aquí tiene dirección en el eje y. Desde luego, si hubiese una tercer componente en z, integrarán la componente en z entre el tiempo inicial y el tiempo final e irá la misma acompañada de su correspondiente versor k, indicando que esa componente está en la dirección z. ¿Tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta aquí? Bueno. Como ya dijimos, este es el vector impulsión de la fuerza F en el intervalo de tiempo que va de t inicial a t final. Siempre se calcula en un intervalo de tiempo, nunca en un instante. Las unidades en sistema internacional son el newton segundo. ¿Sí? Y acá viene una observación práctica importante. En primer lugar, yo para simplificar he considerado una fuerza con una sola componente en x. Pero tranquilamente esto que voy a ver se generaliza para todas las componentes x, y o z que pueda tener la fuerza F. ¿Sí? Pero para no hacerlo tan largo, simplemente me concentré en una sola componente en x, pero vale lo mismo para la componente en y, componente z, etc. Quiero calcular la impulsión J para esta fuerza, cuya componente en x varía en el tiempo según esta función f sub x de t. Entonces, por definición de la impulsión J, debo evaluar la integral entre t inicial y t final de la función de fuerza, ¿sí? Para así calcular la mencionada impulsión en ese intervalo que va desde t inicial a t final. Como ya vimos, resolver esta integral de la función vectorial significa integrar componente a componente.
En este caso, la única componente que hay es en X, entonces esta integral es directamente la integral desde t inicial a t final de la componente escalar en X de la fuerza, acompañada del correspondiente versor Y. Si fuese esto versor J, iría acompañado del versor J, si fuese versor K, iría acompañado del versor K. Bien, ¿qué es lo que saben ustedes de cálculo 2? Porque yo imagino que acá ya todos han cursado cálculo 2. Ustedes saben que una integral definida tiene una interpretación geométrica. Y es que esa integral definida siempre es más o menos el área, ¿sí?, delimitada por la curva representación gráfica de la función. O sea, en el caso particular que la función f de x sea no negativa, es decir, que tenga una forma así, la integral entre t inicial y t final viene representada por el área encerrada por la curva representación gráfica de la función, el eje horizontal y las rectas verticales de ecuación t sub 0 y t sub f. ¿Sí? Como se ve acá, esta área es igual a la integral. Si llega a ser el caso que la función es negativa, o sea, queda por debajo del eje horizontal, entonces en ese caso, la integral de tal función no es estrictamente el área, sino que en realidad esa integral es igual al negativo del área encerrada, ¿sí?, donde el área siempre vamos a tomar como positiva. Entonces así podemos llegar a los diferentes casos. Miren el primero, que ya lo adelantamos. Si la componente de fuerza en X es mayor o igual que 0 para todo t perteneciente al intervalo en el cual estoy calculando la impulsión, entonces la gráfica queda por arriba del eje horizontal y el área encerrada por esa gráfica y las rectas verticales de ecuación t sub 0 y t sub f, ¿sí?, me dan la impulsión J. Es decir, la impulsión J, que era igual a la integral entre t0 y t final de fx por dt y acá versor y, se puede reemplazar simplemente como el área encerrada versor y, porque esta integral que está acá es igual al área. ¿Sí? Quédense tranquilo con el PDF que yo subí, yo lo restauré y se ven bien los números, todo bien. ¿Sí? Desde luego pueden tener otro caso en el cual, como ya dijimos, la componente en X de la fuerza sea negativa para todo t evaluado en el intervalo en el cual estamos calculando la impulsión. En ese caso, la gráfica fx versus t, bueno, estará por aquí abajo del eje horizontal. El área encerrada, aquí que la estoy rayando ahora en verde, ¿sí?, es tal que me permite escribir la impulsión J entonces como el negativo del área acompañado del versor y. ¿Sí? Eso se debe a que esa impulsión es la integral entre t0 y t final de fx dt versor y. Y esta integral en este caso particular es el negativo del área por estar la función por debajo del eje horizontal. Otro tercer caso aún más general sería aquel en el cual la fuerza, ¿sí?, la componente de la fuerza tiene en el intervalo de tiempo seleccionado tanto valores positivos como negativos. Entonces allí vamos a tener esta área así, que queda por arriba del eje horizontal, que vamos a llamar A sub 1, y vamos a tener esta área así, que queda por debajo del eje horizontal, que la vamos a llamar A sub 2, ¿sí?, que está aquí marcado. En este contexto, la impulsión J en el intervalo de tiempo de t0 a t final es la diferencia entre las áreas, es decir, es el área 1 sumando con el área 2 restando y acompañada del correspondiente versor y, porque era la única dirección en la cual actuaba u operaba la fuerza. ¿Está claro, chicos, hasta acá esto? Sí. Bien. Una propiedad importante que desde luego se obtiene de las propiedades de las integrales, ¿sí?, es que si la fuerza F es constante y solo en el caso que sea constante la fuerza, es decir, que no se modifique en el tiempo, esto es que su módulo, dirección y sentido permanezcan inalterados en el tiempo, o al menos dentro del intervalo de tiempo en el cual estamos calculando la impulsión, entonces esa impulsión J se puede calcular directamente como el producto de el vector fuerza por el intervalo de tiempo delta de t. En este contexto, la impulsión J, chicos, va a ser paralela al vector fuerza, ¿sí?, al cual está asociado. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando un vector F por un escalar delta de t. Entonces el vector al cual se iguala, que es la impulsión J, es paralelo al vector fuerza. ¿Sí? Todo esto solo si la fuerza es constante. O sea que no quieran aplicar esa ecuación F por delta de t si la fuerza
no es constante y en cambio es variable. Otro concepto importante es el de impulsión neta. La impulsión neta, chicos, se define como la suma vectorial de todas las impulsiones debido a toda la fuerza, es decir, a toda la fuerza que están actuando sobre una partícula dada. Por ejemplo, acá tenemos esta partícula sobre la cual está actuando esta fuerza F sub 1, ¿sí? Esta fuerza F sub 3, esta fuerza F sub 2. Entonces la impulsión J será la impulsión de la fuerza 1, la impulsión de la fuerza 2 más la impulsión de la fuerza 3, todas sumadas vectorialmente. Si hay 37.000 fuerzas actuando, entonces la impulsión neta es la suma vectorial de las 37.000 impulsiones producidas por las 37.000 fuerzas en el mismo intervalo de tiempo. Todas las impulsiones se calculan en el mismo intervalo de tiempo. También, chicos, ya lo vamos a ver más abajo, pero quiero escribirlo ahora nomás, se puede probar que la impulsión neta es totalmente equivalente a hablar de la impulsión de la fuerza neta. ¿A qué se debe esto? Esto se debe, vamos a recuadrarlo acá, a que la impulsión de la fuerza neta por definición es la integral entre t inicial y t final de la fuerza neta, por dt, obviamente. Pero la fuerza neta, chicos, ya saben ustedes que es suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. ¿Sí? Y por la propia linealidad de las integrales definidas, esta integral la pueden descomponer como la suma de varias integrales, t0 a t final, de f1, de t, más, ya no voy a escribir los límites de integración, pero se sobreentiende que van, y así para todas las integrales, para todos los términos, digo, del integrando. Cada uno de estos términos es la impulsión de la fuerza F1 por definición, esta es la impulsión de la fuerza F2 por definición, y así simultáneamente. Entonces hemos probado que hablar de la impulsión de la fuerza neta es lo mismo que hablar de la suma vectorial de las impulsiones debido a toda la fuerza que actúan sobre la partícula. Y allí que la impulsión neta sea totalmente equivalente a la impulsión producida por la fuerza neta. ¿Sí? Son el mismo vector. ¿Está claro, chicos? Fíjense lo último que es muy importante acerca de la impulsión. De nuevo, si la fuerza neta es constante, entonces el J neto es igual a la fuerza neta por delta de t, pero solo si la fuerza neta es constante. Y solo en estas condiciones se verifica que la impulsión neta es paralela a la fuerza neta. ¿Sí? Bueno, y acá estaba lo que le hablaba recién. Aun si la fuerza neta no es constante, se verifica que la impulsión neta es igual a la impulsión de la fuerza neta. ¿Sí? Como se ve acá. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Hasta acá quieren que repita algo? Ya vi. Sí. Vos hablaste que la impulsión puede ser como un vector de I y J. Sí. O sea, tiene Nosotros estamos viendo de I. Tiene componente en X, en Y, puede tener en cualquier dirección, puede tener componente. En Z también, ¿sí? Claro, pero nosotros estamos viendo en I, ¿o no? ¿En Y? No, ¿por qué? Nunca indiqué nada acá No. acerca de la dirección. Me confundí. ¿Estamos? Puede ser cualquier dirección. No hay razón. Puede tener componente en X, en Y, en Z, lo que vos quieras. Todas simultáneas o solo una a la vez. No. Nunca hice ninguna aclaración acerca de cómo tienen que ser las fuerzas ni nada. ¿Estamos? Esto es total y absolutamente general. ¿Sí? Ok. Bien. Bueno, veamos la reformulación, chicos, de la segunda ley de Newton. ¿Sí? Esta es muy importante y así es como realmente Newton escribió su segunda ley en la obra Principia. Ustedes saben que la fuerza neta, que la denotamos como suma vectorial de toda la fuerza, es la fuerza F1 más la fuerza F2 más, etcétera, toda la fuerza, ¿sí? Es decir, todas las n fuerzas que actúen sobre una partícula. Eso es la fuerza neta, suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. Y por segunda ley, tal y como la vimos nosotros en las clases anteriores, eso es igual al producto de la masa por el vector de aceleración. Pero por definición de aceleración, ese vector es la derivada del vector de velocidad respecto del tiempo. Como la masa es una constante, ustedes saben que por propiedad de derivación pueden ponerla adentro de la operación de derivación. De manera tal que hacer m por dv respecto de t es lo mismo que hacer la derivada de m por b respecto de t. ¿Sí? Pero m por b, chicos, que queda acá dentro de esta derivada, no es otra cosa más que el vector momentum lineal p.
Entonces le queda que la fuerza neta es igual a la derivada de P respecto del tiempo. En otras palabras, y sintetizando, la suma vectorial de todas las fuerzas, es decir, la fuerza neta, es igual a la rapidez instantánea con la cual cambia el vector momentum lineal de la partícula. ¿Sí? Así es como le escribió realmente Newton a su segunda ley. ¿Sí? La fuerza neta, es decir, suma vectorial de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, es igual a la rapidez instantánea a la cual cambia el momentum lineal de la partícula con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Por qué digo rapidez instantánea? Porque ya saben ustedes de cálculo 1 que la derivada es una razón de cambio instantánea. ¿Sí? Siempre que uno deriva una función respecto de algo, la derivada representa la rapidez instantánea con la que cambia la función respecto de ese algo. Bueno, acá ese algo es el tiempo y la función es p, entonces la derivada de p respecto de t es la rapidez instantánea con la que cambia el momentum lineal de la partícula con respecto del tiempo. Y eso es igual a la fuerza neta. ¿Sí? Fíjense que esta es una forma matemática y rigurosa de decir que, o caracterizar que la fuerza está asociada con la rapidez con la que se modifica el momentum lineal de una partícula. ¿Sí? Nosotros intuitivamente hemos definido una fuerza como aquella interacción que produce un cambio en el estado de movimiento. Bueno, ahora ese cambio vemos que es más precisamente la rapidez con la que cambia su momentum lineal. ¿Sí? En forma más rigurosa. Aprovecho para hacerles una pregunta, no la voy a contestar yo ahora, quiero que la razonen ustedes, la suelen preguntar en final. ¿Sí? La anotan, la piensan y después la discutimos. ¿La fuerza neta siempre es una fuerza de interacción? Y cuando digo fuerza de interacción, una fuerza que sí o sí es producida por alguien específicamente. ¿Mm? Pregunto eso. Después me contestan, después lo discutimos entre todos. ¿Sí? O háganme acordar, por favor, si me cuelgo. ¿Sí? Teorema de impulso, cantidad de movimiento. Otro de los teoremas importantísimos de la mecánica clásica. El teorema de impulso, cantidad de movimiento dice simplemente que respecto de cualquier observador inercial, la impulsión neta es igual al cambio en la cantidad de momentum lineal de una partícula. ¿Sí? Vale para observadores inerciales de referencia. Repito una vez más, dice que la impulsión neta, es decir, la suma vectorial de todas las impulsiones debido a todas las fuerzas que actúan sobre una partícula, es igual al cambio en el momentum lineal experimentado por la partícula en el mismo intervalo de tiempo en el cual se calcula la impulsión neta. Recuerden que la impulsión se calcula siempre en un intervalo de tiempo. Obviamente, el delta de P también está calculado en ese mismo intervalo de tiempo. ¿Sí? Entonces, el teorema de impulsión, cantidad de movimiento, dice que el J neto es igual a delta de P. Es decir, la suma vectorial de todas las impulsiones hechas por toda la fuerza en un cierto intervalo de tiempo, delta de T, es igual al cambio en el momentum lineal experimentado por la partícula en ese mismo intervalo de tiempo, delta de T. Aquí está, J neto es suma vectorial de todas las impulsiones y delta de P, como ya sabían, es M por delta de B. ¿Cómo hacemos la demostración o justificación de este teorema? Ya saben que la impulsión neta es lo mismo que calcular la impulsión de la fuerza neta, o sea, la integral entre T0 y T final de F neta por dt. Esto por definición de impulsión. Por otro lado, según vimos recién en la reformulación de la segunda ley de Newton, la fuerza neta es dp sobre dt, o sea, la derivada del momentum lineal respecto al tiempo. Paso multiplicando el dt para acá. Esto es un abuso de notación, pero sirve. Esto es fuerza neta por dt, igual a dp. Entonces integro miembro a miembro respecto del tiempo, entre t inicial y el tiempo t final, que son los tiempos extremos del intervalo considerado. ¿Sí? Esta integral, ustedes saben que es igual, por regla de Barrow, a delta de P. Y esta integral que está acá, por definición, según vimos, es la impulsión neta, o lo que es lo mismo, la impulsión de la fuerza neta. Entonces queda probado que el J neto es igual al delta de P. ¿Está claro, chicos? Bueno. El último concepto que vemos hoy respecto a impulsión, y ya pasamos a la última parte que es trabajo, ¿sí? Que vamos a terminar en media hora también, es el concepto de fuerza media. La fuerza media es, como siempre, una magnitud vectorial, ¿sí? Que se define como el J neto dividido en el intervalo de tiempo en el cual se produce esa impulsión neta. ¿Sí? O sea que la fuerza media que actúa sobre un cierto intervalo de tiempo es igual a la impulsión neta experimentada por la partícula en ese intervalo de tiempo dividida en el intervalo de tiempo.
Como el J neto es igual al delta de P, es lo mismo que escribir delta de P sobre delta de T. Es decir, el cambio en el momentum lineal experimentado en un cierto intervalo de tiempo dividido en ese mismo intervalo de tiempo. Como toda fuerza, su unidad en sistema internacional es el Newton. ¿Sí? ¿Qué significa físicamente la fuerza media, chicos? Es la fuerza que aplicada constante en el tiempo produce la misma impulsión J neto que la fuerza neta original. ¿Sí? Esa fuerza neta original en general es variable en el tiempo. O sea, si ustedes vienen y tienen una fuerza, a ver, lo veamos acá con el dibujito. Tienen una fuerza neta que es variable en el tiempo, como puede ser por ejemplo esto que se ve acá. Fíjense que varía con esta forma como de campana en el intervalo de tiempo que va del T inicial al T final. Esta fuerza neta produce una cierta impulsión que geométricamente saben viene determinada por el área encerrada bajo la curva. Bueno, la fuerza media, chicos, es la fuerza que actuando constante en el tiempo, por eso es una recta horizontal, entre el tiempo T inicial y T final, produce la misma impulsión neta que la otra fuerza de arriba que era variable en el tiempo. Como en este caso también la impulsión neta es el área encerrada, entonces el área de este rectángulo deberá ser igual al área encerrada dentro de esta campana aquí arriba. Por eso ambas son el área A. ¿Sí? O sea, lo que tienen que entender de acá es que la fuerza media no es más que una fuerza constante en el tiempo que en el mismo intervalo de tiempo que la fuerza neta original variable en el tiempo produce la misma impulsión J neta y por lo tanto el mismo cambio en el momentum lineal. ¿Sí? O sea, el mismo delta de P. ¿Te ha entendido eso, chicos? ¿Alguien quiere preguntar algo antes de que terminemos con esto? Bueno, está terminado entonces la parte de impulsión de una fuerza.